Ahora sí, lo prometido para todos ustedes, está el maestro Ángel Fareta con nosotros aquí en el estudio. Quería empezar hablando, habíamos dicho que íbamos a tratar de centrarnos un poco en tu trabajo como escritor, ¿no? Pues tu trabajo como ensayista es muy conocido, teórico del cine, es como el más relevante por ahí, pero hay todo un universo que te convoca como poeta y como escritor, y quiero empezar a hablar de eso. Me comentabas que está por salir ahora en marzo, puede llegar a ser, me dijiste el lanzamiento de noviembre o marzo. Noviembre o marzo, de esta novela que lleva por título Viajeros que huyen. Viajeros que huyen. Tomado del tango de Lepera, Volver. Vamos a hacer una especie de juego temporal, porque ya vamos a llegar a Viajeros que huyen. Tu noción como escritor, tu primera noción como escritor, ¿cuál es hoy, digamos, cuando ves para atrás y decís, empecé a escribir ahí, digamos, hablando de ficción, hablando como narrador? ¿Cuándo empecé? ¿Con qué cuento? ¿Con qué escrito? No se puede yo pensar. A los 10 años, 12 años decía que ibas a ser escritor, ¿no? Ajá. Después el trabajo de cine, el trabajo de teoría del cine me llevó mucho tiempo también porque he vivido de eso, ¿no? De dando clases. Siempre he vivido de mi trabajo intelectual, salvo alguna ocasional aventura juvenil, siempre trabajé de eso, ¿no? Y entonces es como que postergué un poco la parte, poesía no, pero la parte de ficción, de narración la postergué un poco. Y a partir del 2001, nada menos, del 2001, se abrió una brecha y terminé varias novelas y varios libros de relatos. Que había embriones. Estaban ahí. Sí. Incluso un capítulo, o mejor dicho, el tercer relato que compone El saber del 4, casi la mitad estaba escrita 20 años antes. O sea, estaba trabada 20 años hasta que encontré la vuelta, y eso me hizo encontrar la vuelta de otros relatos. Hablando del trabajo, de la tarea del escritor, yo tengo una imagen que a lo mejor te identifica, a lo mejor no, que es como un escritor que encuentra el momento, o que se convoca al momento de escribir, que sabe que más o menos maneja una franja horaria, un lugar de la casa. Al principio es como un gato que camina sobre los almohadones buscando, ¿no? Como buscando si se va a sentar o no se va a sentar, y hay a veces, generalmente, hay actitudes rituales, ¿no? Como, bueno, primero me hago un té, un café, no, necesito comer un bombón, me gusta que el sol caiga, ¿no? Cosas absurdas, como para empezar a escribir hay un tiempo también, ¿no? Uno no puede venir, hola, ¿qué tal? Vengo al banco, me siento, escribo. A escribir, aunque tenga por ahí el impulso, puede tomar una nota así a las apuradas, pero notás que lo que es la sesión de la escritura tiene como un tiempo incluso en el que caduca. Uno no puede escribir 11 horas seguidas, digamos, más allá de una cuestión física, porque deja de valer en un momento lo que sale. ¿Cómo funciona en tu caso? ¿Cómo te identificás con la tarea? En mi caso funciona llevando el diario. Yo hace años que llevo el diario, tengo 15.000 páginas de diario. Entonces, todas las mañanas anoto algo del diario. El estado del tiempo, alguna tontería, algún sueño, no importa. Aconsejo muchísimo llevar un diario. Y ahí, súbitamente, porque creo en eso que se llama la inspiración, o la musa, surge una frase, un episodio, y ahí empiezo a escribir, desde luego. Una punta, un ovillo que vos decís, voy a seguir. Una frase, me la dicta algo, una frase entre sueños, una frase, ¿no? Y ahí pongo la frase, o las dos, o tres. Corporizás. Escribo en el diario, y ahí veo si va a ser relato o va a ser un poema. Es eso. Y en el caso de esta novela, decías que se había colado, que empezó ahí, salió del diario. Exacto, esta novela se coló. Por ejemplo, Tempestad y Asalto, que es la novela que he publicado hace el año 2009. Esa estaba planeada, esa tenía hasta el título, me obsesionaba desde los 15 años, Tempestad y Asalto, que es el título de un movimiento prerromántico alemán. En cambio, Viajeros que huyen, se coló. Estaba escribiendo otra cosa y un día, llevando el diario, empecé a escribir, ¿no? Eran 4 personas, ¿no? Eran 3 personas en un sofá de 4, algo así. Y empecé ahí a escribir, y bueno, le escribí eso porque, más que las personas, no sabía quién era, pero describía Mau Mau, que era una UAT, claro. que frecuentaba, que extraño mucho, como tantas cosas de Buenos Aires. Entonces empecé a describir a Mau Mau. Y ahí, a partir de ahí, los personajes empezaron a... ¿Está situada en qué año la novela? La novela se desarrolla entre 1963 y 1973. Y el marco de ese Buenos Aires o de esa Argentina es el personaje. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. Termina, digamos, con la
horas antes de la masacre de Seiza. Quería escribir, ahí me di cuenta, cuando se vas escribiendo te vas dando cuenta que escribís. Eran dos cosas, escribir una novela donde cada capítulo se pudiera leer, idealmente, como un relato independiente. Como un compartimento estanco. Exacto, que puede... un relato. Sí. Y la otra era hacer un... O sea, que mi otra novela, Tempestad y Asalto, si bien es fantástica, es histórica, se centra alrededor de la expulsión de los jesuitas, la tragedia más grande que le ha sucedido ahora la llamada América Latina, tal vez América. Dicho esto, una semana después del día de... En algún momento se llamó de la raza, ahora es de los pueblos, de la, ¿cómo se llama? De la diversidad étnica, de la... Bueno, tiene relevancia, ¿no? Porque estamos cambiando permanentemente Bueno, es un poco el destino de la Argentina, cada 10 años empieza de nuevo. Sí, resetea como una historia de ciencia ficción, sí, ¿no? Lamentablemente empieza siempre, ¿no? Cada 10 años empezar todo de nuevo, ¿no? No hay ninguna continuidad en nada. Entonces también es... Bueno, y aparte de eso, de que cada capítulo pudiera ser leído como un relato, era ver la historia argentina tan cargada del 63 al 73 por personajes, amigos entre sí, un matrimonio, una pareja, Julio y Marta y unos amigos, que trabajaran en un lugar muy 60. Esto es una agencia de publicidad, claro. La agencia Cícero, que ya no existe, pero en la cual trabajaron muchos amigos míos y me cimentaron un poco cómo era el mundo de la publicidad en los años 60. Y entonces va recorriendo la historia de la Argentina, del 63 al 73, el nacimiento del rock nacional, el Ditela, el Cordobazo, pero vista a través de personajes, a ver, ¿cómo podemos decir? No necesariamente, con esa enorme mayoría de la clase media porteña, que si bien votaba o tenía ideas políticas, no participaba ni de un lado ni del otro, al cual llevaría el desastre después de los años 70. Entonces quería ver... Cierto limbo de indefinición, decís, como una especie de... No, buena gente, son todos descendientes de judíos italianos, porque con la gente que más me puede identificar. Y, bueno, ya cuando llego a los 60, un poco... Les di 10 años más que yo para poder tomar un poco de distancia. Pero la gente que digamos que no es que no teníamos ideas políticas o ideologías, pero no estábamos después en esos bandos que a partir del 72, 73 tan cruelmente se iban a enfrentar y todo lo que ya sabemos. O sea, ¿cómo vivía esa gente que de alguna manera no estaba en eso, pero lo cual no quiere decir que no tuviera ideas políticas? ¿Sí? ¿Cómo vivía esa primera generación o segunda de inmigrantes italianos y judíos que habían logrado cierto nivel intelectual? Ya que uno de ellos se hace director de cine, otro pinta, y además ese momento que yo viví, aunque con muchos años menos, ese cambio que hay en todo Occidente, desde luego, pero también mucho en Buenos Aires a partir del año 66, 67. Tengo una percepción, yo cumplo 40 en diciembre, estoy muy lejos, de haber vivido ese momento, pero soy muy fanático de algunas cosas como objetos de arqueología, me gusta, saber las historias del Ditela, también las sé por mi padre, mi madre, me gusta saber de Jorge de la Vega, me gusta saber de los discos que se escuchaban, y no me puedo imaginar, pero tengo una sensación, te la comento, y vos decime cómo fue aquello, de que ni siquiera lo frívolo era frívolo. Es muy, tengo una especie de idea, pero ni siquiera aquello que tenía que ver con pertenecer ¿se entiende? Pero es una sensación así en una línea. Bueno, era una clase media elegante y culta. Eso digo. Yo no soy muy cortasariano. Sí, me gustan los relatos, ¿no? A mí Rayuela siempre me pareció una idiotez, pero... Fuerte. Bueno, está bien. Pero bueno, pero los relatos me interesan. Pero Cortázar era un buen porteño, sobre todo en los últimos años. Y escribía unos relatos muy buenos. Una vez el que describe a Paco Porrúa, a quien le dedica Bestiario, el primer editor de Sudamericana, antes de Pezzoni y Luis Chitarroni, los mejores que hubo en la Argentina. Le recomiendo un escritor alemán, Pirulo, Schulz, no me acuerdo. Sí. Y le digo, Porrúa dice, ¿cómo es? Dice, mira, es igual a nosotros, parece un porteño este escritor. ¿Por qué? Dice, porque tiene una cultura de la zamputa y es más vivo que un gato de azotea. Yo creo que claro, menguando entre esos dos esquinas. Así era la clase media argentina, ¿no? Y por eso la destruyeron de alguna manera, ¿no? Porque era un país muy floreciente, evidentemente, ¿no? Muy floreciente, muy tranquilo, y verdaderamente lo frívolo era fino, ¿sí? No paquete, lo frívolo era fino.
Lo frívolo era... Una vez hablando con Edgardo Kosarinsky, Sí. que frecuentaba también el Ditel, aunque no creo haberme cruzado en ese momento, bueno, pasarían unos años. ¿Qué tenía de bueno el Ditela? Había muchas cosas discutibles, desde luego, además, bastantes tonterías, muchas de ellas. Pero ¿qué era lo interesante que decía Kosarinsky? Decía, mira, era un lugar donde el chico o el joven de Recoleta se juntaba en una experiencia común con el pibe de Herli. ¿Está? Y yo creo que en ese momento, la Argentina hasta el 73, que fue el quiebre ahí, ¿no? El desastre, yo creo que en ese momento, precisamente un lugar aparentemente, y que no era tan vanguardista, frívolo, snob, lo que sea, como el Ditela, tenía precisamente esa función. Mi viejo decía, para levantarse minas había que leer. Sí, supongo que sí. Sí. O había que parecer haber leído. ¿Querés que te lo diga? Eso es otra cosa. Por lo menos, ¿no? Eso es otra cosa. Pero incluso parecer haber leído es bastante... Hoy sería hermoso que hubiera que parecer haber leído. Teníamos un estilo. ¿No? Teníamos un estilo. En Argentina, Buenos Aires, en todo caso, ¿no? Yo soy muy porteño. Sí. Buenos Aires tenía un estilo propio. Tenía un estilo de escritura, ¿no? Los diarios estaban muy bien escritos, las revistas estaban muy bien escritas, ¿no? De esos años es el Torino, por eso precisamente un leitmotiv de Viajeros que Huyen es el Torino azul que manejan. El primer auto de alta gama que pasa a ser popular, ¿no? Es un auto que hace ese viaje, ¿no? El Torino utilizado después. Claro, imagínate, una empresa argentina le encarga a Pininfarina que nos diseñe un coche. Entonces era un momento muy extraordinario, verdaderamente muy extraordinario, pero como dice Dante, las cosas se dan... Uno las valora cuando las ha perdido, ¿no? Y tal vez por eso escribí esta novela, para que vieran otra cosa, porque hay novelas ahora sobre los años 60 y 70, el comienzo de la guerrilla urbana y todo lo demás, pero son todas me parece que todas se centran en los que estaban en la pomada, vamos a decir, claro, los que estaban en el combate, en la lucha, en la tortura o la contratortura. Poca periferia de esta clase que vos mencionas. Claro, mencionas. porque en realidad no es así. Yo una vez hablando en Fierro, precisamente... Sí. Perdón. No, por favor, ¿puedes atender? Sí, no. Por ahí ganaste un concurso, o es una campaña política de esta selección. Lucas, estoy en la radio, discúlpame. Muy bueno. Bueno, dale, hablamos. Uno de mis mejores amigos, Lucas Farina. Bueno, le mando saludo que ponga la radio y te escuche. Sí. Tenemos un oyente más. Por favor. En Fierro, en la Urraca, crucé, nos cruzamos mucho, no éramos amigos, pero bastante conocidos, con Solano López, el dibujante de El Eternauta. Sí, señor. Dijo, mire, Fareta, el problema que pasó acá en los fines de los 60 y los 70 es que el 5% de la población combatía con otro 5% de la población. Y los otros 90 éramos unos boludos que nos disparaban de los dos lados. Tal vez la historia de Viajeros que Huyen es la de esos boludos. Está bien, perfecto. Hay un batallón de películas pequeño, un puñado, batallón demasiado grande, de Torre Nilsson de esa época. ¿No? De La Terraza, esas películas que tratan de mostrar, o sea, es una clase más alta igual, por ahí estamos hablando de gente más acomodada, de películas que pretenden como cierto registro europeo, más suelta, más libres, ¿no? Muy lejanas al Santo de la Espada, por poner un ejemplo. Pero digo, vos decís que en el cine no hay anclaje de esto no está mostrado en el cine contemporáneo. Sí, hay una película. ¿Cuál es la película? La película es Invasión. Invasión. La película sin hablar. Vos me dijiste no hables de invasión. No, porque yo esquivo y hago porque hablo tanto. Es como, qué sé yo, si lo entrevistás a Sinatra, dice, no me canta All the Way. Entonces, viste, estoy podrido de hablar de esa película. Y una, tal vez diferente, de estilo, olvidada, que es la de Alberto Fischerman, de Players versus Los Ángeles Caídos. Ajá. Una película hermética, improvisada, un happening, ¿no? Un happening. Pero sí, yo creo que ese es otro film, también paralelo al de 68-69. ¿no? Recordemos también esos años, ¿no? 69 es unas mejores novelas de Bioy Casares, ¿no? Diario La Guerra del Cerdo, también. Megafón y la Guerra de Marechal, es el gran momento de la poesía de Girri y de Januzzi, es el mejor momento de Astor Piazzolla.
Perfecto. ¿Existe algo como la Buenos Aires fantástica, por así definirlo, en términos de cine y literatura, que se ve por esos años, o es anterior ese concepto? Estoy hablando de Buenos Aires como un lugar donde todo eso puede suceder, o podría suceder, o verse a sí misma. Digamos, una ciudad que también pasa a ser un personaje, pasa a ser más que un decorado, digamos, tiene, ¿no?, mitología y demás. Sí, sí. El director, que sigue siendo el gran director de Buenos Aires, tal cual vos perfectamente lo describís, es Manuel Romero. Ahí va. Recomendamos tu escrito que está en 5 films argentinos. Ese es el de Manuel Romero lo escribió Guillermo Jacobo. Ah, vos escribiste... Más allá del olvido de Hugo del Carril. Exactamente. Pero ahí, bueno, Manuel Romero sigue siendo el que mejor captó lo que es Buenos Aires. A ver, las películas de Romero a esta altura son invisibles porque nadie custodia nuestro patrimonio. Como empezamos cada 10 años, imagínate custodiar películas de los años 40. En cambio vos ves una película mexicana, qué sé yo, cualquier película, cualquier porquería mexicana del año 30 y está impecable. Eso hay que reconocerlo. Nosotros no cuidamos nada. Hace años, Fernando Peña, por ejemplo, que bregamos por restaurar esas películas, esas copias de películas. Las recomendamos a los alumnos y directamente decimos, mira, tenés que hacer un ejercicio casi zen, porque tenés que acercarte a la pantalla y tratar de deducir, imaginar qué carajo están diciendo. Sí. Y ver la fotografía, como suponer. Claro, igualmente yo creo que si el director es eso. Las copias estarán invisibles. No se filmará con el estilo de Manuel Romero, aunque a veces algo se capta. Pero, como siempre decimos, ¿no?, con Alicia, vos entrás en cualquier panadería de Buenos Aires, ¿sí?, aunque sea en un supermercado de Buenos Aires, y encontrás a los personajes de Romero. Cambian un poco el lunfardo, la jerga que utilizan, pero los personajes siguen siendo igual. Y creo que le da una entidad. Él crea paralelamente con el tango, ya que él es un gran compositor de tango, ¿no? Tomo y Obligo, por ejemplo, o Buenos Aires Garnet. Él es uno de los acuñadores de la relación barrio-centro. Te hago una pregunta. Y el hombre de la esquina rosada, que el narrador deja de ser Borges y es el asesino quien le cuenta a Borges esta historia. Borges no toma y no otorga voz por primera vez a la gente común el espacio del narrador también. Sí. Porque en otras obras de la gauchesca, digamos, cosas así, digamos, siempre es el escritor. Qué sé yo, en El Matadero es el escritor y después vienen, ¿no?, la gente de la mazorca hablando, pero el narrador termina... Y ahí hay una disputa que después terminó mal, viene a la Argentina, ¿no?, también eso, que para desunirnos entre nosotros, habría que tomar, ya que justo fue hace unas horas, tomar el ejemplo de los Pumas. Perfecto, me mandaste un cambio de frente riquelmiano, la pelota voló de un lado de la cancha al otro, hay que estar muy atento, Ángel, hablando con vos. Y sí, tenemos que aprender de eso, el espíritu de cuerpo, cantar bien el himno, no avergonzarse, gritarlo, y tener a esos adminículos que los hombres nos cuelgan en las entrepiernas bien puestos. ¿Cuál será? Sí. Así que, más felicitaciones, verdaderamente me hicieron el día. Y mirá que el rugby, precisamente, creo que lo único que sé, que la pelota tiene una forma oval. Perfecto. Lo único que sé. Vamos a escuchar una canción, seguimos con el maestro Ángel Fareta, cualquier duda o consulta, 5278-9137, estamos hasta las 2 de la tarde, vamos a continuar hablando ahora de bio y de literatura, de su novela, de su trabajo como escritor y mucho más aquí en Cinerama.
Farewell and the Tower, Adiós y la Torre, todo este medley que compendia lo mejor de la banda de sonido de Vértigo de Bernard Herrmann, pues pasa por todos los lugares de la partitura. Lo interrumpimos a Herrmann para darle paso al maestro Fareta. Estamos cometiendo un sacrilegio enorme. Yo he laburado bastante para que Herrmann se hiciera famoso, así no, sí, claro. me puede brindar un poco de espacio. De Hitchcock, ¿qué es la película que más te gusta, Vértigo? La que más te gusta, no estoy diciendo la mejor, estoy diciendo la que más te gusta, te convoca, es la que más te gusta. A mí Hitchcock directamente. Sí, no perfecto. sé si filmaba, cuando filmaba Patricia gateando en la casa. Dale, es una película para analizar. Cualquier cosa que filmaba este hombre era extraordinario. Yo tengo particular gusto por dos películas de Hitchcock, que fueron creciendo, las cosas, viste, se van recomponiendo. Sí, claro, Además, claro. el cine, la visión del cine cambió totalmente desde que hay DVD. ¿Sí? Antes era una chantada. Francamente, a ver, mis primeras clases eran clases de medium, adivinatorias. Yo hablaba de psicosis y la gente no la había visto. No, claro. O recordaba, qué sé yo, no sé, algo. Entonces, con el DVD hubo como una recomposición en el medallero. Y por ejemplo, una que para mí pasó a primer plano es El hombre equivocado. El hombre equivocado. Una película verdaderamente que, no sé, si no te das cuenta que ese hombre estaba tocado por algo, verdaderamente es impresionante. Y Marnie es una película que siempre hemos defendido, y es una película que hoy creo que se entiende verdaderamente. No el tema, sino lo que Hitchcock quería hacer. Hitchcock quería desmontar, y se habla mucho de deconstrucción. Decoupage. Sí, no de deconstrucción, según charlatanes parisinos que suelen habitar. Por eso te dije decoupage. Exacto, claro. Sí. Marnie es una película donde Hitchcock deconstruye, ¿no?, como un guante, todo lo que viene haciendo desde el comienzo de su cine. ¿Sí? Es crepuscular, a partir de Marnie ya ya empieza, es como empieza a terminar su carrera. Claro, sí, pero es crepuscular en ese sentido, sí, pero un autor, cuando es autor nosotros tenemos que seguirlo hasta el final. Todo, qué sé yo. Si a mí me dan, qué sé yo, no sé, un dibujito que hacía en el colegio Velázquez, me interesa muchísimo más que el mejor cuadro de un chapucero. ¿Y El hombre equivocado por qué? Porque digo, es una película que difícilmente está Henry Ford, está reconocida, pero nunca está en los tops, ¿viste? En los top 3 ni en los top 4. Lo que pasa es que hacen los tops, ¿viste? ¿No? Claro. Son bastante down los que hacen los tops. Sí. Así que bueno, no dejemos. Es como el tablero de la FIFA, ¿no? Pues supongo que es una película difícil de ver, porque es una película amarga, ¿no?, terrible, pesadillesca, pero diría que es el ejemplo más extraordinario de metafísica y de teología llevado al cine mediante el pretexto de un thriller, ¿no? Siempre le acusaban de una película ausente de misterio. Sí, el misterio está permanentemente presente. Está bien, pero... Claro, el misterio es la vida ahí, ¿no? El misterio es la vida verdaderamente, ¿no? Ese viaje al pasado que emprenden ellos, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando la esposa de Balestrero... es la única película de Hitchcock basada en un caso real. Y yo creo que lo habíamos hablado una vez, pero bueno, lo podemos repetir. Sí, claro. Sí. El personaje real, obviamente, se llamaba Christopher Emanuel Balestrero. Yo creo que Hitchcock, desayunando con la señora Hitchcock, Alma, cuando vio cómo se llamaba este tipo, dijo, acá tengo la película. Pues se llama Christopher, o sea, el que lleva a Cristo, Emanuel, que es el nombre hebreo de Jesús, entonces es un Cristo, de alguna manera. Tal vez es la mejor pasión de Cristo que se ha hecho, ¿no? Porque generalmente cuando se te quiere tocar un tema se quiere tocar metafóricamente, ¿sí? Las pasiones de Cristo han sido siempre un desastre. Sí, claro. O la vida de santos, ¿no? Porque generalmente no interesa. Entonces, Mallarmé decía que una cosa es más poética cuando no se la menciona. Entonces, precisamente, como uno sigue una película policial, ¿no?, un procedural, y un caso real, no entiende perfectamente, y eso es lo mejor, que está haciendo precisa la actualización de la Pasión de Cristo, ¿no? Volviendo a la literatura, a la Buenos Aires fantástica, tenés devoción enorme por El sueño de los héroes.
de Adolfo Bioy Casares, sí, exactamente. Siempre la mencionás como la mejor novela de la historia argentina. Y es ahí hay una súper Buenos Aires fantástica, hay una idea bueno, un montón de mitos, de cosas que tienen que ver con el carnaval, con el azar, con el destino, con el alma humana, con qué sé yo, con todo, con la percepción de la realidad, con la magia, digamos, y ¿por qué porque una cosa es donde transcurre, en el momento que transcurre la novela, y otro es el momento en el que sale la novela, de la circunstancia del autor. ¿Qué crees o cómo crees que todo ese fuego que había ahí, de esa idea literaria, ha, digamos, transitado hacia adelante en la Argentina? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde estuvo hace algún tiempo? ¿Tuvo una tradición que se cortó? ¿Cómo percibís eso en el tiempo, digamos? Hoy hay que volver a leer El sueño de los héroes, se ha hecho varias veces. ¿Dónde está la trascendencia de eso? Para no sentir un paraíso perdido, como el otro que hablaba. A Bioy Casares se lo ha juzgado más porque era buen mozo, elegante y vivía en Recoleta. Pagó la facha. Pagó la facha, el catastro, ¿sí? Y la guita, y encima estaba casado con una escritora extraordinaria. El Dream Team, como decimos. Le salió todo bien. Le salió todo perfecto. Sí. Entonces este tipo no podía escribir. Yo lo conocí, lo frecuenté, no mucho. No me voy a decir que era amigo de Bioy. Debe haber muchos ya diciendo son amigos de Bioy que lo vieron una vez. Debe haber un montón. Debe haber unos cuantos, sí. Buitres hay muchos, no solo los fondos, ¿no? Bueno, yo lo frecuenté. Me quería bastante. Yo lo quería ver, bueno, en fin. Estaba muy contento porque yo le había prestado. Creo que esto oblicuamente te responde. Me quiso conocer porque dice, usted es el único que le dio bolilla a mis últimas novelas. La crítica que yo había hecho en Fierro, que ahora está en Espíritu de Simetría. Era una muñeca rusa. No, Diario de un fotógrafo. Perfecto. La guardaba en la billetera. Entonces cuando llegaba alguien a entrevistarlo, le pregunté, ¿cómo fue tras sus últimas? Entonces acaba, dice, mire, pero acá un joven ha escrito, y entonces, bueno, pidió conocerme, nos frecuentamos bastante. ¿Y qué te pasó cuando lo humanizaste, cuando lo viste? ¿Te sorprendiste? ¿Confirmaste lo que pensabas? Era tal cual. Era tal cual. Evidentemente era tal cual. Un caballero porteño. Estamos hablando de muerte de Borges, post 86 o un poquito antes o antes. Alicia, 87. 87, ahí nomás. Ahí nomás. Sí. Hablamos muchas cosas y bueno. ¿Y qué mirada tenía él de todo esto? No tenía ninguna mirada. No interesaba Tres Cuernos. Interesaba las minas. Clarísimo. Sí, la literatura fantástica. Generalmente es eso, ¿no? Siempre hablamos de tres cosas, ¿no? De mujeres, de literatura fantástica y de cine. ¿Y cine? ¿Coincidía en ese sentido? Muchísimo. Creo que recuerdo que una cosa que le pregunté que puede ser, perdón por útil para el oyente. Yo siempre supuse, pero ahí lo pude corroborar, que en el prólogo que él hace sobre la antología de la literatura fantástica, en el 40, el tipo de literatura que ellos proponían, la literatura, digamos, fantástica, todo eso contra la literatura realista, tenía una relación con el cine clásico de Hollywood y no los bodrios culturosos europeos. Recordemos un segundo que ese libro que ustedes pueden comprar, que ha sido reeditado infinidad de veces, tiene una antología Ocampo, Borges, Bioy Casares, de un montón de relatos, donde hay incluso relatos de ellos mismos, digamos, está en la antología, se incluyen algunos relatos, y está, qué sé yo, ¿cómo se llama? El coso del mono, la pata del mono, Jacobs. Exactamente, hay de todo, es muy recomendable. Quisiera recomendar un relato de esa antología. Sí, por favor. Yo creo que es uno de los relatos más grandes que se ha escrito, uno de los relatos más fantásticos más grandes que se ha escrito, y no hablo de castellano, de la lengua castellana. Es Sombra suele vestir, de José Bianco. Yo creo que es el relato fantástico, uno de los 3-4 relatos fantásticos más extraordinarios que se ha escrito, más complejos, ambiguos, que al mismo tiempo tiene una visión religiosa, histórica de la Argentina, medio de chanfle, ¿no? Como hay que escribir, ¿no? Bueno, me parece esa antología, ¿cómo dialoga con el cine de ese momento? Es que era lo que, bueno, 40, es lo que nosotros, o muchos de nosotros, luego empezamos a defendernos en literatura, pero en mi caso, sobre todo, al menos públicamente o laboralmente, en el cine. O sea, un tipo de relato con peripecias, con personajes, ¿sí? Con situaciones, ¿sí? Y no el plomo psicológico
o realista de 400 páginas describiendo por qué una persona cree o no cree en Dios, o mira la pared, o no sé, o se peleó con la suegra, o Dios sabrá qué, ¿no? ¿Ah? Entonces el tipo de literatura era eso. Por ejemplo, si leemos o releemos el prólogo que Borges hace a la invención de Morel, dice eso, ¿no? Ya estamos hartos del problema psicológico, del problema de clase, del problema, ¿no? De todo. Necesitamos una literatura con peripecias, ¿sí? Yo diría, esto va por cuenta mía, una literatura, un cine que sea simbólico y no alegórico. Siempre la definición clara de dónde empiezan a dividirse las aguas. Exactamente, es una definición no estética, ¿no? Sino que es una definición metafísica. Política también, ¿eh? Política también, por también. supuesto. Hay mucha política alegórica, desde luego, por supuesto. Ahora, le hago de abogado del diablo. La gente no va al cine y se quiere ver, y quiere que le devuelvan, sí, para decirlo de otro modo, voy a ver aquel músico de protesta que él me dice, nosotros somos buenos, cantando, me dice, nosotros somos buenos, no preocupa esto, y yo, espectador, digo, yo soy bueno, vine a verte, y es una convención. Sí, sí. Las alegorías funcionan de esa manera, usted es inteligente, usted me entiende, usted es inteligente, está ahí sentado, sí, yo te elijo y soy inteligente, me paga la entrada, nos vamos a comer a las cuartetas y se terminó. Sí. En cambio, cuando viene el símbolo a la hora de trabajar, yo complico al espectador, lo saco con preguntas, lo devuelvo a la calle y nadie se quiere ir con dudas a la casa. Pero lógicamente, cualquier película clásica de Hollywood nos plantea muchísimos problemas. El hombre equivocado, Dios mío, All About Eve, La Diligencia, estoy hablando de las películas más junadas, más conocidas. Sí, claro. Eso todavía nos responden cosas políticas, psicológicas, religiosas. En cambio, ¿qué carajo nos puede responder una película surgida de algún país desconocido del Oriente Medio, del Extremo Oriente, donde están 4 horas filmando un arbolito de ciruelas o yo qué sé qué? ¿Qué carajo es? Eso es cine escapista. Eso es cine escapista. El cine de Hitchcock, el cine clásico de Hollywood, es lo menos escapista que hay. ¿Qué escapista puede ser una película como La Diligencia, por ejemplo? Sí. El banquero se afana la guita. Los puritanos echan a la pobre mujer caída del pueblo. Pues, todavía hoy, una película del año 30. Por no decir Psicosis. Bueno, desde luego, para el Día de la Madre, precisamente. Sí, claro. Una película afortunada de mención para el Día de la Madre. Por supuesto que sí. Una trama sencilla, económica, con pocos decorados, nos dice un montón de cosas. Por supuesto nos entretenemos con la primera historia, que se pasa esto y que pasó aquí, pero lo que dice ese film, por ejemplo, es del año 1960. ¿Qué es Norman Bates? Si Norman Bates hubiera llegado un poco, no hubiera cometido eso, lo vemos fumando marihuana, tomando montado en una chopper y yendo a Woodstock. Un hippie. Exactamente. Proto-hippie. Exactamente. Pero ese miedo de la juventud a comienzos de los años 60 se refleja en Norman Bates. ¿Qué quiere hacer Norman Bates? No quiere crecer, porque esa juventud, o Hitchcock percibe, como todo genio que tiene algo profético, que los años esos que se vienen y que se inauguran el año de su film, va a ser terrible para los jóvenes, los adolescentes, los chicos sensibles, ya que seguramente Norman podría haber sido, aparte de un taxidermista, un buen poeta. Él contesta con esa película a un montón de autores jóvenes, nuevos, europeos, que están haciéndose los locos. Sí. Y lo increíble de Psicosis, más allá de ser un cachetazo de, se hacen los vivos, acá hay necrofilia, hay esto, hay lo otro. Vuelve a refundar la idea del cine en tanto lenguaje. La secuencia más conocida de Psicosis es prácticamente una idea de el cine en estado puro, dependiendo de sí mismo, mostrando el procedimiento y la constitución natural de montaje, de mirada, de idea, ¿no? Además, si me permitís que no, por favor. Sí. Hitchcock no solo es el director más, por usar esa palabrita, comprometido que hay, pero no comprometido a ver qué hacemos, no sé, con la huelga esta, o con, no sé, o con el estado de los niños pobres en Tanzania. No, comprometido en sentido universal, eso, no es que da una respuesta inmediata. Pero además Hitchcock es el director más, odio la palabra, experimental y vanguardista que existe. Ha hecho una película toda en un bote, 8 a la deriva. Sí, claro. Ha hecho toda una película que simula hacer toda una toma en un interior, La Soga. Bueno, las luchas de Psicosis, como vos lo una película, la primera película Catástrofe, con los pájaros, película que jamás tiene no tiene una sola nota musical. No, claro. Bernard Herrmann es asesor, exacto. Sonido de los pájaros. Bueno, ¿qué más quieren que experimente? Decir que Hitchcock ganó, evidentemente, ¿no? La ganó.
Ángel, te queremos agradecer esta visita en un día que bueno les va a costar conseguir un vehículo ahora, pues muy difícil. La elegancia con la que has venido, no quiero dejar de destacarlo, es radio, pero lo digo yo para los oyentes, para que te imaginen, como siempre impecable. Y la verdad me encantaría en algún momento empezar a imitarte, por lo menos en ese tipo de vestuario, porque es una cosa siempre se imita bien, ¿no? Te lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo me dedico básicamente a lo estético. Sí, perfecto. Entonces tengo que ir mal vestido, desde afuera tengo que estar estético. Hoy irías a un dentista con los dientes podridos. La verdad que no. La o verdad un que médico que le tiene manchado de sangre. No, la verdad que no. Esperamos la novela. Vamos a estar, obviamente, te vamos a volver a invitar cuando salga, ya para hablar puntualmente con el libro en mano, leído, obviamente, haciendo los deberes, como nos gusta decir. La gente que quiera tomar clases, que quiera saber más de vos, que quiera ubicarte, qué contacto, además del Facebook, donde te pueden buscar. Yo ahora lo voy a poner en Twitter, algún canal de comunicación. Sí, Ángel.Fareta @ T. Doble T, por favor. Sí. Eso es una doble T bastante con Fareta con doble T @ gmail.com. Gracias por haber venido, Ángel. No, gracias a vos. Vamos a